Se acabó. Se acabó el amor entre Occidente e Israel. Están rompiendo las alianzas con este país después del mensaje de Benjamín Netanyahu. Y sobre todo después de la visita del gobierno de los Estados Unidos a través del presidente Donald Trump a las naciones de Arabia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, a Qatar. Definitivamente ya no le interesa hacer negocios a Occidente con Benjamín Netanyahu después del último mensaje. Y no solo eso, los dirigentes de Francia, Canadá y Reino Unido exigieron a Israel el fin de sus acciones escandalosas en Gaza e incluso prometieron responder con medidas concretas si no cesa su ofensiva militar y no desbloquea la ayuda humanitaria. Israel busca tomar el control de este territorio palestino para derrotar al movimiento de terror Hamas que atacó suelo israelí el pasado 7 de octubre del 2023. Pero la ONU alertó del creciente riesgo no solo de hambruna en una Gaza bajo bloqueo, sino un total y rotundo exterminio. Fue la palabra que utilizó la ONU en su informe sobre la situación de la Franja de Gaza, y que fue precisamente lo que le permitió a la Corte Penal Internacional lanzar la orden de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu. Ahora vemos en una declaración conjunta del presidente francés Emmanuel Macron, el canadiense Mark Carney y el británico Keir Starmer. Se sumaron a la presión creciente para que el gobierno de Israel permita la entrada de ayuda humanitaria. Israel sí sufrió un atentado atroz el pasado 7 de octubre. Siempre hemos apoyado el derecho de Israel a defender a los israelíes contra el territorio. Pero esta escalada es totalmente desproporcionada. Eso es lo que describe la declaración conjunta de estas tres naciones. Los mandatarios prometen que no se quedarán de brazos cruzados como lo han hecho los últimos 2 años desde que arrancó el conflicto, mientras el gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, continúa con estas acciones escandalosas porque ya no pueden evitar esconder un genocidio. Si Israel no pone fin a la nueva ofensiva militar ni levanta sus restricciones a la ayuda humanitaria, adoptaremos otras medidas concretas en respuesta. Ya a nadie le interesa quedar bien con Israel. Macron, Carney y Starmer, junto con el mismo Donald Trump, que le hizo una grosería, podemos llamarlo así, de viajar y visitar la región de Oriente Medio, pero mandar a volar a Israel. Condenaron el odioso lenguaje utilizado recientemente por miembros del gobierno de Israel y advierten de que el desplazamiento forzoso permanente de civiles viola el derecho internacional humanitario. Este fue el mensaje del líder de Israel, Benjamín Netanyahu, y que obviamente le ha costado todo el apoyo occidental. בוקר טוב. בוקר טוב, ראש הממשלה. בוקר טוב. אפשר לקבל כוס קפה? כמובן. תודה רבה. ראש הממשלה, יש הבוקר הרבה ביקורת בימין בנושא ההומניטרי. טוב, זה מובן, אבל כדאי לדעת את העובדות לפני שמביעים ביקורת. מתחילת המלחמה אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. ולכן החלטנו לתת סיוע מינימלי תוך כדי המלחמה, וכמובן שהתקדמנו בצורה הזאת, וגילינו כמובן שהחמאס בוזז חלק מהסיוע הזה. ולכן עצרנו את הסיוע ההומניטרי. ויחד עם ידידינו האמריקנים, החלטנו לעשות שיטה אחרת. השיטה היא נקודות חלוקה שמאובטחות על ידי צה"ל, מונעות את הגישה של החמאס ומאפשרות לחברות אמריקניות לחלק את הסיוע של המזון והתרופות לאוכלוסייה. זה לוקח זמן. אנחנו הולכים להקים את הנקודות הראשונות עוד כמה ימים ולהוסיף אותם בהמשך. בסוף להגיע למצב שיש לנו אזור שנשלט כולו על ידי צה"ל, וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם ולקבל את הסיוע כשהחמאס לא מקבל כלום. זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. זו תוכנית המלחמה והניצחון. עכשיו התעוררה בעיה, כי אנחנו מתקרבים במהירות לקו האדום, למצב שאנחנו יכולים לאבד שליטה, ואז הכל מתפורר.
הידידים הכי טובים שלנו בעולם, סנטורים שאני מכיר כתומכי ישראל נלהבים, ללא סייג, שאני מכיר אותם עשרות שנים, באים אליי ואומרים לי כך, אנחנו נותנים לכם את כל הסיוע להשלמת הניצחון, נשק, תמיכה במהלכים שלכם לחסל את החמאס, הגנה במועצת הביטחון. דבר אחד אנחנו לא יכולים לעמוד בו, אנחנו לא יכולים לקבל תמונות של ערבה המונית, בזה אנחנו לא עומדים. לא נוכל לתמוך בכם. ולכן כדי להשיג את הניצחון, אנחנו חייבים איכשהו לפתור את הבעיה. עד שנקים את הנקודות הללו, ועד שנבנה את האזור הסטרילי בשליטת צה"ל לחלוקה של מזון ותרופות, אנחנו צריכים לתת איזה גישור מינימלי, בסיסי, כדי שלא יהיה רעב. זה המצב שבו אנחנו נמצאים. קיווינו לגמור את הכל בזמן, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מתקרבים כרגע לנקודה המסוכנת הזאת שאנחנו לא רוצים להגיע אליה. ולכן צריך לקבל החלטות קשות, לא פשוטות, לאפשר את השלמת הניצחון בתהליך ההדרגתי הזה. זה לא יהיה מושלם, אני כבר אומר לכם, אבל זה יצליח. כי אנחנו הולכים לנצח, ואנחנו הולכים להשיג את הניצחון המוחלט. ראש הממשלה, לגבי הטענות שהלוחמים שלנו לא עושים כמעט כלום ברצועה ואין התקדמות? יש לנו מלחימה עצימה ועצומה, ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ודבר נוסף, אני פשוט מצדיע למילואימניקים, אני מצדיע ללוחמים שלנו בסדיר, הם עושים שם עבודה נהדרת, כולל הבוקר, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אנחנו לא מוותרים. אבל כדי לעשות את זה, צריך לעשות את זה באופן כזה שלא יעצרו אותנו. הדבר האחרון שאני רוצה, זה שבגלל טעויות שנעשה, לא נשיג את היעד העיקרי. היעד העיקרי הוא להכריע את החמאס, וזה נעשה בשילוב של לוחמה עצימה, ופעולה מושכלת בצד של מזון ותרופות. שוב, זה ייקח זמן, בסוף נשלים את זה, וזה לא יהיה מושלם בהתחלה, אבל אנחנו נגיע לניצחון המוחלט. ראש הממשלה, איזושהי התקדמות לגבי החטופים? אנחנו לא מפסיקים לעבוד בזה. זה חלק מהניצחון המשולב. גם שחרור החטופים וגם הכרעת החמאס, והכרעת החמאס מביאה לשחרור החטופים. ראש הממשלה, ביקורת מחלק מהשרים על ההחלטה עכשיו? טוב, זה טבעי, אתה יודע, מקבלים החלטות, דנים בתוך הקבינט, וזה לא קל לקבל את ההחלטות האלה. צריך מנהיגות, לעשות את הדבר הנכון שמאפשר לנו להשיג את הניצחון, כי זה לא פופולרי, כי אנשים לא מבינים את כל השיקולים. אבל האחריות שלי זה להנהיג את המלחמה הזאת בצורה שנשיג את הניצחון. וגם אם זה דורש לקבל לפעמים החלטות שהציבור לא מבין, וששרים מתכחשים לו, אגב, באופן פרטי רבים מסכימים, אבל הם תחת הלחץ, אני מבין את זה. זה לא משנה. אני מקבל את ההחלטות הנחושות להכריע את החמאס, לשחרר את חטופינו, להשיג את הניצחון המוחלט, אני לא מוותר עליו. זו אחת ההחלטות, לא קלה, אבל הכרחית. Y finalmente, sobre la conferencia prevista del 18 de junio en Nueva York sobre la solución de dos estados, prometen trabajar estos tres líderes con la autoridad palestina, los socios regionales, Israel y el mismo Estados Unidos, para lograr un consenso sobre la disposición para el futuro de Gaza basado en el plan árabe. Estamos decididos a reconocer un Estado palestino como contribución a la consecución de una solución de dos estados y estamos dispuestos a trabajar con otros para llegar a este fin. Esto fue lo que señaló Francia, Canadá y el Reino Unido. Las autoridades de Israel han permitido este lunes la entrada de 5 camiones de ayuda humanitaria de la ONU a la Franja de Gaza. Es la primera transferencia de este tipo en 11 semanas. A pesar de que la ONU había señalado que 6 o 7 de cada 10 personas en la Franja de Gaza estaban en hambruna total. Pero afortunadamente ya no están muy contentos con Benjamín Netanyahu y por eso hoy le exigen este levantamiento del bloqueo. No podían haberlo hecho antes. Por el otro lado, un año más del Festival de Eurovisión y este ha estado marcado por la polémica participación de Israel. Mientras la ofensiva sobre Gaza continúa, la delegación israelí ha afrontado el certamen musical sorteando abucheos, protestas, incluso pitidos. Pero ya llegar a tal punto en el que los medios de comunicación, las cadenas públicas de telecomunicaciones han alzado la voz contra los ataques del Estado hebreo al pueblo palestino.
Por ejemplo, España no ha sido la única emisora, que fue en este caso RTV, quien ha protestado públicamente. Anoche fue la gran final del Festival de Eurovisión 2025 y ahora vemos a la VTR, esta televisión belga, que decidió no emitir la actuación de Yuval Rafael, la representante de Israel y víctima de los atentados del grupo Hamas. A pesar de que las canciones con tintes políticos están prohibidas en el festival, en su canción Nuevo Día, la israelí utiliza diversas metáforas y alegorías sobre su experiencia y sobre el conflicto bélico. Ante esto, la cadena de comunidad flamenca de Bélgica optó por cortar la emisión de la gala en el momento en el que actuaba Yuval Rafael. En su lugar, en las televisores belgas, aparecía el siguiente mensaje: condenamos las violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel. Además, el Estado de Israel está destruyendo la libertad de prensa. Por eso interrumpimos la imagen por un momento. También, esto es una acción industrial. Alto al fuego ahora y alto al genocidio. Es lo que se compartía a través de las redes sociales. Ese era el mensaje. Aunque no es la primera vez que, por ejemplo, en el caso de la televisora española se realiza este corte, en la pasada edición, cuando la representante israelí del 2024, Eden Golan, estaba interpretando su tema Hurricane, la televisora belga también paralizó la emisión con este mismo mensaje. Por otro lado, este no ha sido el único acto de protestas que ha cometido la televisión belga en Eurovisión 2025. En la semifinal, la VTR también emitió un mensaje crítico y mordaz antes de comenzar con las votaciones. Israel tiene voto en el concurso de canciones. El pueblo palestino no. Les damos voz hoy. Finalmente, el representante belga y uno de los claros favoritos en las casas de apuestas, Red Sebastian, casualmente no se clasificó para la semifinal. Pero la israelí sí llegó a la semifinal. Parece que estos actos de protesta lo único que han hecho es beneficiar a Israel. Yuval ha quedado en segunda posición de este festival. Obtuvo un total de 357 votos, convirtiéndose en el país con más votación popular. Y obtuvo 297 votos de televoto. Lo extraño es que los belgas no pudieron ver la actuación en sus televisiones y aún así le otorgaron 12 puntos a Israel. Lo mismo que en España. Recibe 12 puntos y no lo vieron. El mensaje de RTVE, al igual que BTR, antes de la emisión de la final, era eso. Con una pantalla en negro, el mensaje en español y en inglés fue: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. No hubo un mensaje al presentar a Israel, lo que hubo fue mucha seriedad, mucha más que con el resto de los participantes para la intérprete. Israel, lo sorprendente es que sigue ganando. No lo vieron, pero ganó. En España, la participante de España quedó en el lugar 22 y votaron por Israel. Luego, en la lista, completaron Ucrania con 10 puntos, Polonia 8, Estonia 7, Finlandia 6, Suecia 5, Austria 4, Albania 3, Noruega 2 y Francia 1. Es sorprendente. Y Estonia era de la canción del Expreso, que era lo único que decía: amo el Expreso, y se acabó. Pero bueno, a eso ha llegado este concurso de Eurovisión. Finalmente hablaremos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El presidente de 82 años, el expresidente de 82 años, que lamentablemente ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata muy agresivo con metástasis ósea.
De acuerdo con lo revelado por su oficina en un comunicado oficial, el diagnóstico se produjo tras detectar un nódulo prostático durante una revisión médica, que fue motivada por síntomas urinarios persistentes. La enfermedad tiene una puntuación de Gleason de 9, lo que indica un tumor avanzado y de alto riesgo, característico de los casos más graves de cáncer de próstata. Tras conocerse esta noticia, Biden compartió un mensaje en su cuenta de X en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido. El cáncer nos afecta a todos, como muchos de ustedes. Jill y yo estamos aprendiendo que somos más fuertes en los lugares rotos. Gracias por levantarnos con amor y apoyo. En la publicación, el expresidente incluyó una fotografía junto a su esposa Jill y su gato Willow, mostrando su agradecimiento por el respaldo emocional que recibió. Esa es la nota oficial. Tras el anuncio, en las redes sociales comenzaron a circular dos teorías, sin evidencias, pero dos teorías, que supuestamente una de ellas es que el diagnóstico se sabía desde antes, es decir, durante la campaña presidencial y antes de que abandonara la carrera por un segundo mandato, o que ya había anunciado incluso su enfermedad hace 2 años en un discurso, que en su momento fue sacado de contexto, cuando hablaba del cáncer de piel que tuvo antes de ser presidente. Revisando médicamente el 2024 de Biden, comenzaron a circular toda clase de afirmaciones sobre que Biden habría escondido su cáncer durante la campaña presidencial. Uno de los que lo mencionó en X fue precisamente Donald Trump Jr. Jr. cuestionó. Lo que quiero saber es cómo es que la doctora Jill Biden no detectó el cáncer metastásico en etapa 5. ¿O acaso se trata de otro encubrimiento? Porque finalmente no hay evidencias de esto, como se refiere en Facebook, pero la pregunta más importante es cómo nadie se dio cuenta que tenía un cáncer tan agresivo el mandatario. Porque ya vamos a los temas médicos más adelante. El exmandatario demócrata fue sometido a diversos estudios médicos en el 2024, que ninguno de estos menciona ni una sola sospecha o tratamiento por cáncer. En febrero del 2024, su examen médico anual reveló que estaba en condiciones para desempeñar su cargo. En febrero del 2024, que sí tenía algunas molestias en la cadera, que se estaba adaptando a un dispositivo para controlar su apnea del sueño, que es ese trastorno en la respiración que se detiene y vuelve a comenzar rápidamente durante el descanso. El examen fue firmado por el doctor Kevin O'Connor, un médico de Biden desde hace más de una década. El 8 de julio del 2024, tras el debate presidencial del 28 de junio ante Donald Trump, fue cuando empezaron los cuestionamientos a la salud mental del presidente, del entonces presidente y entonces candidato demócrata. Nuevamente, este doctor O'Connor reafirmó que Biden estaba en las condiciones más maravillosas del mundo y que el examen médico anual de febrero, 5 meses antes, había sido revisado por el doctor Kevin Canard, quien es un consultor de neurología de la unidad médica de la Casa Blanca desde el 2012. Un examen neurológico extremadamente detallado en febrero del 2024 fue de nuevo tranquilizador, en cierto sentido, señalando que no había hallazgos fuera de lo consistente con ningún trastorno, por lo menos en su cabeza, ningún trastorno neurológico central. Un derrame cerebral, esclerosis múltiple, Parkinson, esclerosis lateral ascendente, si algún signo, incluso hasta de mielopatía cervical, encontrar algo. Después de verlo en ese terrible primer debate, obviamente las cosas no eran favorables para él. Más adelante, el 17 de julio del 2024, el día de mi cumpleaños, se anunciaba que el presidente había contraído COVID-19.
Un día después, el 18, el doctor O'Connor hizo una actualización del estado de salud del mandatario después de que dijera, contrajo COVID. El presidente sigue experimentando leves síntomas respiratorios superiores asociados a su reciente infección por COVID. Sigue recibiendo Paxlovid, que es el tratamiento aprobado por la FDA para el tratamiento del COVID en adultos. No tiene fiebres, sus constantes vitales siguen siendo normales, hasta ahí todo bien. En esas posteriores actualizaciones sobre la salud del mandatario no se menciona tampoco ninguna enfermedad crónica, como lo es el cáncer, que hubiese podido complicar de hecho su cuadro, y lo complicó. Y uno pensaría que no hay forma de comprobarlo, pero sí lo hay. Estas son las imágenes de cuando Joe Biden se trasladaba a su casa en Delaware porque había dado positivo al COVID-19. Ya se iba en esta imagen que estamos observando, todavía logra subir a lo que es el avión, el Air Force One, cuando lo trasladan a Delaware después de dar positivo. A través de las redes sociales y medios de comunicación ustedes recordarán las siguientes imágenes que se viralizaron precisamente por la forma en la que tuvieron que subir al presidente, en ese entonces presidente Joe Biden, a su coche, que se notaba mal, su condición de salud era obviamente mala y aún así lo traían de un lado para otro. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo porque esto no es solo el no se preocupen, está bien con el tema del COVID-19, no podía ni siquiera subirse del coche. Ya más adelante regresa a lo que es DC después de que pasó el tema del COVID-19, como diciendo, ya, estoy mejor, saludos, ya regresé. Pero nos van a decir que la imagen donde ni siquiera se puede mover el presidente fue solo un COVID. ¿No hubo ningún problema? Dio un discurso para dar detalles sobre su dimisión en la reelección para dar paso como candidata a la vicepresidenta Kamala Harris. Y ya había hecho pública su decisión mediante una carta y un post en X, pero prácticamente lo obligaron a este presidente a dar un comunicado oficial para que el mundo viera que estaba bien. En ninguno de los reportes médicos de este 2024 del entonces presidente Biden se hace mención a su padecimiento de cáncer, como sugieren las redes sociales. Pero esto, no nos van a decir que es solo COVID. Algunos de los mensajes en redes son de personas que se identifican como médicos que afirman que el cáncer de próstata es de fácil detección, porque es uno de los exámenes comunes. Por lo menos es de fácil detección en los inicios. La metástasis, que es lo que nos están señalando actualmente en lo que ocurrió con Biden, requiere de 5 a 7 años sin tratamiento. Sin tratamiento. De acuerdo con el portal de la Sociedad Americana contra el Cáncer, la ACS, por sus siglas en inglés, efectivamente, el diagnóstico puede hacerse en etapas iniciales, mediante antígeno prostático de sangre o tacto rectal. Las pruebas de detección en hombres mucho mayores o de mala salud tienen menos probabilidades de ser útiles. Esto se debe a que la mayoría de los cánceres de próstata son de crecimiento lento y los hombres mayores o con problemas de salud graves suelen tener más probabilidades de perder la vida por otras causas antes de cáncer de próstata, antes de que este cáncer crezca lo suficiente como para causar problemas. Esto lo dice esta agencia americana contra el cáncer. Sobre el tiempo, la misma agencia señala que no todos los cánceres de próstata son iguales, sí, por lo que algunos pueden crecer rápidamente, pero otros probablemente nunca causarían graves problemas de salud. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, una puntuación Gleason de grado 9 a 10 está dentro del grupo 5, como la del cáncer de próstata del presidente Biden. Es de hecho su clasificación más alta. Este grado significa que es
mucho más probable que el tumor se disemine agresivamente, de forma específica, a que logren salvarlo. En el 2022, sí, Biden se refirió al cáncer, pero a un cáncer que padeció, no a uno actual. Otra de las afirmaciones que recirculó tras el anuncio del cáncer de Biden fue que ya se había difundido en el 2022. Y es que presuntamente en ese año, durante una locución en Somerset, Massachusetts, Biden mencionó que padecía cáncer. Pero al parecer había dicho que tuvo cáncer. Sus declaraciones se referían a un cáncer de piel que padeció antes de asumir la presidencia. El 21 de julio del 2022, un día después del discurso de Massachusetts, la Casa Blanca anunciaba que Biden había contraído casualmente COVID-19 para evitar que el hombre hablara. Sus síntomas eran leves e inmediatamente después las redes sociales estaba circulando la afirmación de que un día antes había dicho que padecía cáncer o que había confundido el virus con cáncer. Al final del día, parece que Biden nos dio las señales. Nos dio las señales que algo raro estaba pasando. Quizás ya sabía que tenía cáncer. Luego los medios lo ocultaron. En el caso del cáncer de próstata, vimos a un Biden completamente controlado por medicamentos. El día de su famoso combate contra Donald Trump, no era Biden. No pudieron hacer nada. ¿Cuánto del gobierno de Biden fue realmente Biden? ¿O nunca tuvimos a Joe como presidente? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.